Familias que discipulan a sus generaciones. Capítulo 6. Familia de sacerdotes reales. Por gracia somos un reino de sacerdotes. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Necesitamos como familias crecer cada día con la ayuda del Espíritu en entender todo lo que nos ha sido concedido por la obra consumada de la cruz. Uno de los somos, y que debemos entender por revelación, es el sacerdocio. Hablar de sacerdocio de los creyentes es fundamental para que la Iglesia avance en el cumplimiento de su asignación. El sacerdocio de todo creyente tiene que dejar de ser una mera declaración doctrinal para convertirse en la razón de la vida de los hijos de Dios. Hace unos 500 años se llevó a cabo la Reforma Protestante y una de las doctrinas rescatadas por los reformadores fue precisamente el sacerdocio universal de todos los creyentes. Hoy, después de 5 siglos, vemos que solo quedó en una mera declaración que no produjo verdaderos cambios y que no se sostiene en la práctica de la mayoría de las congregaciones. Todavía seguimos con el esquema que solo una minoría se considera parte del ministerio y el resto simplemente son espectadores y consumidores de las bendiciones de Dios. Esto se debe a un enfoque antropocéntrico del Evangelio donde todo apunta a satisfacer las necesidades de las personas. Este concepto de un pueblo sacerdotal no nace hace 500 años con la Reforma, nace como el querer de Dios con el pueblo de Israel. Dios se había separado un pueblo de sacerdotes, pero después del episodio del becerro de oro, solo la tribu de Leví se definió con Moisés en obediencia a Dios. Así el sacerdocio se redujo a una sola parte del pueblo, aunque Dios había llamado a todos al sacerdocio. En Éxodo 19, 5 y 6 leemos: «Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Comunícales todo esto a los israelitas. El pueblo envía a Moisés a hablar con Dios y elige así un intermediario cuando ese nunca fue el plan original. Dios quería una nación de sacerdotes que lo representara frente a las otras naciones. Pero debido a la necedad del pueblo, finalmente Dios designó a la tribu de Leví e instituyó el sacerdocio de Aarón. Éxodo 20, 18 al 21 dice: «Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: «Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengan miedo», le respondió Moisés. «Dios ha venido a ponernos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen». Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que Dios estaba, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Venido el nuevo pacto, este deseo del corazón de Dios se hace una realidad, ya que por medio de Jesucristo se abre el camino y todos los redimidos somos llamados con llamamiento santo a participar del servicio y del ministerio, constituyéndonos como un reino de sacerdotes. El sacerdocio de todos los creyentes siempre fue una asignación para todo el pueblo, aunque Israel eligió otra cosa, pero ahora somos un reino de sacerdotes al servicio de Dios a partir de la obra de la cruz. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: «Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén». Cristo compró para Dios gente de toda raza y nación, y de todos hizo un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra.
Nos constituyó en un reino, no en reyes. Él es el rey. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Primera Pedro 2, 4 al 9. Esta debe ser la razón de la vida de nuestra fe: un reino de sacerdotes al servicio de Dios. De esta manera, vemos que no hay diferencia entre los ministros y los laicos. Todos somos ministros. El sacerdocio no es una doctrina, es una posición de todos los creyentes. Mi vida al servicio de Dios y no al revés. Movernos del verdadero evangelio, que es Cristo, hacia el evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y sus necesidades, ha creado una cultura de consumidores de la fe, esperando que Dios supla sus necesidades, anulando el sacerdocio de todos los creyentes. A los romanos Pablo les habla de nuestra función sacerdotal en el nuevo pacto. Somos ministros de Cristo, con el deber sacerdotal de proclamar el evangelio y presentar a las personas como ofrenda a Dios. Romanos 15, 15 y 16 dice: sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Sobre qué base? ¿Qué se espera de ese reino de sacerdotes al servicio de un rey? Lo primero que se espera es el amor, y debemos ser perfeccionados en ese amor. En 1 Juan 4 vemos que el origen del amor es Dios. Él no tiene amor, Él es amor, y lo demostró entregando a su Hijo. Y ahora nos da el mandato de amarnos, pero debemos permanecer en el amor y perfeccionar ese amor. La ironía del amor es que si no amamos al hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios? 1 Juan 4, 7 al 12 dice: queridos hermanos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El Evangelio según Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, habla del cuánto del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo. ¿Cuánto amó? Tanto, sin medida. Dios se dio a sí mismo, dio a Cristo, que es sin medida. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, nos habla de ese cuánto, sin medida. ¿Cuánto amamos al mundo como sacerdotes? No al mundo como sistema, no al mundo como creación. Al mundo como seres humanos es a quien Dios amó. Dios dio a su Hijo. Eso es tanto.
¿Qué estamos dando nosotros como sacerdotes para que el mundo no se pierda? Para que todo el que crea en él no se pierda, dice Juan. ¿Qué estamos haciendo para que nadie se pierda? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 15, Pablo les dice: de buena gana gastaré todo lo que tengo y yo mismo me gastaré por ustedes. Eso es amor. Y es amor extremo. Y de buena gana, dice, aunque yo sea amado menos, no importa. ¿Cómo surge ese amor? En 2 Corintios 5 leemos: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. El amor de Cristo nos obliga, nos impulsa, nos constriñe. Habla claramente de algo interno. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos. El amor nos genera una obligación. No es algo que se impone, sino que se genera la obligación desde nuestro interior, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. El amor es la fuerza que nos impulsa para no vivir para nosotros. Cristo en nosotros nos genera el sacerdocio. En 1 Corintios 13:5, Pablo escribe: el amor no busca lo suyo. El amor de Cristo en mí jamás buscará lo suyo. ¿Qué buscamos nosotros con lo que hacemos? En 1 Juan 4 se nos dice: amémonos. El que no ama no ha conocido a Dios, nos dice Juan. Ama el que se sabe amado. No soy rechazado, marginado, soy amado. No siento, sino que sé que soy amado. Primero soy amado y por eso amo. Si no conocemos a Dios, no es amor verdadero. Puede ser cariño o respeto, pero no es amor, pues busca satisfacer las propias necesidades. Estamos completos en Él y por eso debemos ser sacerdotes que se ocupan de Dios y de los demás, ya que soy amado. Nada de lo que haga hará que sea más amado. Juan 15:12 dice el mandamiento: ámense unos a otros como yo los he amado. La medida es el amor de Cristo, es dar la vida. Sacerdocio es la manifestación del amor que ha invadido nuestra vida. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, dice Pablo en Romanos 15. 1 Pedro 2, 11 y 12 dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Naturaleza y dimensión del sacerdocio. Nunca debemos dejar de ver el nos hizo en todas las cartas apostólicas. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, el que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. 2 Corintios 5, 16 al 18. Está muy claro por las Escrituras que Él nos hizo, Él nos trajo a sí mismos. Nosotros no hicimos nada, es todo gracia. Nos hizo sacerdocio real, puso su naturaleza en nosotros. De esclavos y huérfanos pasamos a ser realeza, como hijos que tenemos la genética, la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso tenemos que tomar dimensión de que estamos en presencia de asuntos de Estado, de asuntos de gobierno cuando hablamos del Evangelio.
Nuestro nivel de entendimiento de esto determinará el nivel de vida que vivamos como familias. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 2 Corintios 5:15. Entender y tomar dimensión por la luz de Dios sobre nosotros nos enfoca y nos hace definir claramente qué vivimos, qué hacemos, en qué nos ocupamos, cuál es nuestra causa. Dice 2 Corintios 11, 2 al 3. Pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Vemos que Pablo trabajó para presentar una novia pura a Dios y no trabajó enfocado en lo que él quería hacer para las personas o hacer cosas para cambiar el mundo. Y lo que enfrentaba en este trabajo era el engaño, que es el trabajo del enemigo desde el origen. Pablo enfrentaba el engaño a los santos en la iglesia, no afuera de ella. La manera de enfrentar el engaño es conociendo más la verdad. Si vemos la verdad claramente, identificamos el engaño. No podemos tomar a la liviana nuestra vida, nuestra posición de hijos y sacerdotes reales. Nuestro mayor enemigo no es el diablo porque ya fue vencido. Nuestro principal enemigo son los pensamientos ilegales en nuestra mente. La verdad nos hace libres de eso. Los principados viven de principios que son ideologías en personas. La verdad reconfigura los pensamientos y nos libera de los principados. La verdad es Cristo, su naturaleza, la sustancia misma de Dios en nosotros. Juan 1, 1 al 5 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el mismo capítulo 1 de Juan, versos 14 al 16, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Si estamos llenos de gracia, será demostrado en la vida que vivimos. Ese es el diseño, la expresión de la vida que portamos. O será Adán o será Cristo. Y de su plenitud tomamos todos, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Recibimos todos. Él es la plenitud. Pero dice gracia sobre gracia, es un poco cada día. La gracia es como el maná del cielo, es todos los días, hay que ir a buscarlo y comer. ¿Vemos la dimensión de nuestro llamamiento? Fuimos diseñados para representar, que es sacerdocio, su imagen y semejanza. Y la imagen de Dios es Cristo. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda creación. Fuimos hechos participantes de la naturaleza de Dios. Ya leímos 2 Pedro 1, 2 al 4, dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz en la medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Fuimos posicionados como hijos con una naturaleza real. Administramos asuntos eternos, asuntos de Estado, administramos lo que no se ve. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables
que tienen a disposición por medio de Cristo. Dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3. El plan de la gracia de Dios es Cristo. Pablo define el Evangelio como asuntos eternos, como comprender los misterios de Cristo, como entender y experimentar las riquezas de Cristo. Estamos llamados a administrar los misterios de Cristo. En Hebreos 7, 15 al 16 leemos: es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Así como Jesús es el modelo humano que porta la vida del Cristo eterno que va siendo formada en su interior, nosotros como sacerdotes reales administramos una vida incorruptible. Es la naturaleza, la sustancia misma de Dios en nosotros. Primera Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Como sacerdotes reales administramos la multiforme gracia de Dios que es Cristo. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Primera Pedro 2, 4 y 5. Como sacerdotes administramos la obra de Dios, su casa. No es una denominación, es una casa espiritual global. Como sacerdotes somos servidores de la iglesia de Dios. Trabajamos y luchamos para presentar a todos perfectos en Él. Pablo define esto en Colosenses capítulo 1, versos 24 a 29. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda su sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. El sacerdocio real. Es fundamental que como familias entendamos dónde nace, se sustenta y a quién expresa el sacerdocio. El sacerdocio nace en Dios, en su gracia, en nosotros, volviéndonos a la intención original con su pueblo. Como lo había dicho en Éxodo 19, Moisés: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. En Apocalipsis 1:6 vemos que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. El sacerdocio es nuestro llamado. Es el llamado de todos. Es la respuesta correcta al amor de Dios. Es vivir para Él por amor y no para nosotros mismos como niños. No es ser voluntarioso tratando de hacer algo para Dios. Nace de la naturaleza de Cristo en nosotros. No depende de la voluntad almática por intereses personales o según las ganas o los vínculos afectivos. El alma genera orgullo, así que si el servicio nace de nosotros, se va a corromper. En el verdadero sacerdocio no se lleva adelante el servicio por imposición, por amenazas o por extorsión, tampoco por trueque. Con Dios del tipo doy porque me conviene y voy a recibir algo a cambio. El verdadero sacerdocio no es religioso. Servir a Dios es la manifestación de la naturaleza de Cristo en nosotros en todo lugar y todos los días. El sacerdocio se sustenta en Dios. Toda competencia proviene de Él. Dios había planeado a todo Israel como sacerdote que acortaran distancia entre Dios y las naciones.
pero ellos decidieron que Moisés fuera el intermediario. Entonces se establece la mediación, el sacerdocio de la tribu de Leví con Aarón como sacerdote. Solamente algunos en el ministerio a servicio de Dios. Pero en Cristo no es una jerarquía que antes se llamaba sacerdote y hoy pastor, y el resto es el público espectador pasivo en una reunión de 2 horas. Hoy todos somos sacerdotes. Es una cuestión de servicio interno y no externo como en el antiguo pacto. Ahora tiene que ver con la vida del Hijo en nosotros. Es el poder de una vida indestructible operando en nosotros. Es una naturaleza operando en nosotros que produce fruto para que la gente coma y se alimente de ese fruto. Eso es ser sacerdotes, ser intermediarios acortando distancias. Eso es ser su expresión. Ministramos desde lo que tenemos en el espíritu y no desde las emociones o en nuestras propias fuerzas. Segunda Pedro 1:3 nos dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Es evidente, dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, que ustedes son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. El sacerdocio expresa a Dios. Es la manifestación de una vida y no algo que hacemos. Somos una carta leída por todos. Sacerdocio es el llamado y la vida de todo creyente maduro. El sumo sacerdote vive en nosotros y esa es la expresión que debe verse. Servir no es hacer algo en el ámbito de las reuniones congregacionales. Sacerdocio es la expresión o manifestación diaria de Cristo. Son 24 horas por 7 días en la semana. Son 168 horas de sacerdocio. No son 2 horas en una reunión. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, dice Pedro. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado habiendo obedecido a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo, se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía y envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al obedecer la palabra para la cual están destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios.
Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Primera Pedro 1:18 al 2, versículo 12. El inmaduro, porque es niño, es malo y solo piensa en sí mismo. Esto debe ser abandonado, dice Pedro, abandonando toda maldad y engaño. La madurez vendrá por el ansia de la palabra de Dios pura, sin diluir, sin agua, sin agregados. Vemos que en lo individual somos piedras vivas, pero como cuerpo de Cristo somos la casa espiritual que se va construyendo. Pero también somos sacerdotes. Todo lo que era externo y material en el antiguo pacto ahora es nuestra vida por obra de la cruz. El sacerdote acerca distancias entre Dios y el hombre. Solo podremos lograrlo si vemos lo eterno más que lo temporal. Somos peregrinos, estamos de paso, no nos rige lo temporal, dice Pedro. Estamos llamados como sacerdotes a tener una conducta ejemplar. Eso como vida. No somos nosotros, sino la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Ese ejemplo acorta las distancias entre Dios y las personas por nuestra vida coherente. La responsabilidad sacerdotal. En relación a nuestro sacerdocio hacia Dios, lo ejercemos mediante la posibilidad de orar con entendimiento del propósito eterno y acceder a Dios sin intermediarios. Podemos ofrecer a Dios nuestra alabanza mediante palabras, canciones o expresiones artísticas diversas, ofreciendo diariamente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Pero también, cuando hablamos de nuestra responsabilidad hacia Dios, entendemos que como sacerdotes suyos, ningún creyente debería depender de otro para relacionarse con Él. Una cosa es que aquellos que tenemos alguna responsabilidad o asignación directa para con la iglesia ayudemos y colaboremos con los que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, y otra es crear en ellos una dependencia de nosotros como quien está más cerca de Dios y tiene con Él una conexión diferente o alguna prerrogativa, trato o derecho mejor o especial. Por ejemplo, no está mal que entre los cristianos pidamos oración unos a otros por nuestras vidas o por alguna situación en general. Pero eso no debe confundirse con la práctica muy común en el mundo evangélico de pedir oración al pastor o a los líderes, creyendo que su oración sea más escuchada que la vida del creyente. Muchas veces los líderes alientan estas prácticas porque de alguna manera nos ubican en una posición de poder frente a la grey. Quienes cumplimos con alguna función eclesiástica no debemos abortar el sacerdocio de los creyentes, haciéndolos depender de nuestro ministerio, por escuchar todo el tiempo que se trata de ellos y sus necesidades y de lo que Dios puede hacer por ellos. Debemos prepararlos y capacitarlos para que juntos hagamos la obra del ministerio. Se trata de Dios y no de nosotros. Se trata de servir a Dios y no de servirse de Dios. Por la palabra podemos conocer que también hay una función sacerdotal de cada creyente para con el pueblo de Dios que es la iglesia. Habría muchos pasajes para citar, pero solo recordemos conceptos que involucran esta verdad. Somos un cuerpo y cada uno tiene su función. Estamos unidos por las coyunturas sirviéndonos unos a otros. Somos piedras vivas con las que se levanta un templo santo, una casa espiritual global. Somos colaboradores de Dios en la edificación de su casa. Somos servidores de Dios y de su iglesia. Hablar del sacerdocio de todos los creyentes es mucho más que hablar de limpiar un auditorio, trabajar en la construcción y el mantenimiento del mismo, abrir la puerta en las reuniones, cuidar los baños, etc. Todo esto puede constituir parte de la función sacerdotal, pero es mucho más amplio y más profundo que esto. Hay dones espirituales y asignaciones diferentes que cada miembro tiene y que debe ser detectado, alentado, desarrollado y perfeccionado para el crecimiento y la funcionalidad del cuerpo. Pero sacerdotes, ministros, siervos, somos todos. Debemos trabajar de manera intencional en desarrollar comunidades sacerdotales
donde cada creyente se sienta y viva como un ministro de Cristo, como un siervo de Dios, más allá de la función que desarrolle o la gracia que opere en su vida cuando nos congregamos en un lugar. Otra de las responsabilidades esenciales de un sacerdote es la representatividad. El sacerdote representa a Dios ante los hombres. Todo lo que Dios hace en la tierra es a través de representantes, como lo vemos en Génesis 1:26. Cuando el Señor Jesucristo facultó a los discípulos para la predicación del Evangelio a toda criatura, les dio como respaldo su nombre. Hablar del nombre de Jesús era hablar de todo lo que Él representaba, incluida su autoridad. Esa autoridad emanaba del hecho de que Él mismo afirmó que vino en nombre del Padre. En otras palabras, Jesús representaba al Padre en lo que hacía y en lo que decía. El nombre de Jesús ha sido utilizado más como una fórmula oratoria y un amuleto mágico que como la responsabilidad de representarlo correctamente. El sacerdocio tiene que ver con esa representatividad. Lo representamos a Cristo y cuando hablamos lo hacemos en su nombre, como si fuera Él quien habla. Actuamos en su nombre como si fuera Él mismo quien está actuando. Cada cosa que decimos o hacemos en la vida debiera representarlo a Él en su carácter, en su naturaleza, en su voluntad. La administración del sacerdocio real. Hoy sabemos y entendemos por la luz sobre la obra de la cruz que Dios nos ha hecho a todos sacerdotes para ofrecer ofrenda. Apocalipsis 1:6 dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, sacerdotes al servicio de Dios. En el antiguo pacto, todos debían llevar una ofrenda o sacrificio, pero el que los representaba era el sacerdote. Lo leemos en Deuteronomio 6. Cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estas 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. O sea, nadie se presentará con las manos vacías. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor tu Dios. Cada año, Éxodo 23, deberás celebrar 3 festivales en mi honor. Y vuelve a repetir, nadie debe presentarse ante mí sin una ofrenda. Nadie se presentará con las manos vacías. Ese era el mandato de la ley. Además, la ofrenda debía ser perfecta. Éxodo 12 dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Y Dios los confrontó a través de los profetas Malaquías y Ageo cuando religiosamente empezaron a presentar ofrenda mediocre, aún conociendo la ley, y que claramente dice que Dios no acepta ese sacrificio, como podemos leerlo en Levítico 1. En Malaquías 1:8 Dios los confronta, dice, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Pero además de ser sacerdotes, lo que mayormente debemos entender es que nosotros nos transformamos en el sacrificio, en la ofrenda a partir de la cruz. Y como Dios lo había planteado en la ley, el sacrificio debía ser perfecto. Por esto es que hemos sido justificados y estamos en la posición de santos por la obra de la cruz. En el antiguo pacto, el acto de adoración contenía un sacerdote, una ofrenda o sacrificio y un altar. No tenía que ver con música ni con recibir algo de Dios. Era ofrecer, era sacrificar para Dios. Hoy nosotros somos sacerdotes. Nuestra vida es un altar y es la ofrenda sacrificada a Dios. Cada momento de la vida diaria en que rendimos algo somos un altar. Esto le da culto. Somos la ofrenda. Romanos 12:1 nos recuerda. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Esa es la verdadera forma de adorarlo. Somos sacerdotes, somos el altar, somos la ofrenda a Dios. Dios no pide limosna. Ofrendar está en la médula del ser humano. Todos los humanos en todo el mundo lo hacen aún sin ofrecérselo a Dios. Pero Dios espera que seamos una ofrenda voluntaria. Somos presos en Cristo por voluntad propia. No es impuesta como en el antiguo pacto. Tampoco es por extorsión del líder o por trueque con Dios para recibir algo a cambio. Es un acto voluntario por amor, como vimos establecido en la ley respecto al esclavo que no quiere irse de su amo en el año 7. Lo leemos esto en Éxodo 2 y en Deuteronomio 15. Jesús es el modelo. Él fue el humano que portó al Cristo eterno y dio su vida de su propia voluntad. Juan 10, 17 y 18 nos muestra: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Él nos dio ejemplo para que nosotros entreguemos nuestra vida como ofrenda a Dios. Y esa ofrenda tiene que ver con el cómo vivimos nuestra vida. Como ofrenda a Dios estamos llamados a hacer una ofrenda generosa. Es toda nuestra vida. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20. 2 Corintios 12 dice: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman a ustedes a mí. En otra versión, en la NBI dice: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Toda la vida como ofrenda y con gusto. Por eso Pablo decía que si tenía que morir, se alegraba. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Les decía Pablo en su carta a los Filipenses desde la cárcel. Aún la muerte para Pablo era un sacrificio para Dios, como se lo escribe a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo habla de la generosidad con la que se mueve. Se da todo y no hay trueque. No espera a cambio nada de Dios ni de las personas. Él ofreció su vida, ofrendó su vida. Dentro de la responsabilidad individual del sacerdocio, debemos exponer y revisar nuestra vida integral como ofrenda, y así ser ejemplo de coherencia que acerque a la gente a Dios. Permanecer en comunión, que es común unión con Cristo y entre nosotros, es el proceso y la provisión divina para el crecimiento de su vida en nosotros de manera integral. Prosperidad tiene que ver con el crecimiento de la porción de Cristo en nosotros, según el orden divino en todas las áreas. Todo será prosperado en nuestras vidas y expresará su vida. La nuestra es una sola vida, pero que respeta un orden de áreas. Es todo uno en Cristo, pero con diferentes áreas o expresiones. Podemos reconocer y revisar 7 áreas que deben ser ordenadas por su vida en nosotros y que deben estar ofrecidas como ofrenda. Número 1, un espíritu fortalecido por el entendimiento de todo lo que se nos ha concedido y la experiencia del amor de Dios que es Cristo creciendo en nosotros. 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Número 2. Un alma salvada por medio de la obediencia a la fe y a la verdad. Es más que estabilidad emocional. Nuestra alma, mente, voluntad y emociones necesita ser notificada a diario acerca de lo consumado en la obra de la cruz y configurarse así sujeta al gobierno del Espíritu. El orden establecido por Dios es espíritu, alma y cuerpo. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Primera Tesalonicenses 5:23. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La tercera área es un cuerpo vigoroso para presentar un mejor servicio como sacrificio vivo. El cuerpo como instrumento de justicia. Dormir bien, comer sano, evitar el sobrepeso, hacer actividad física son algunas de las cosas que podemos decidir en nuestra administración. Dios solo podrá usarnos vivos y sanos. Romanos 6:13 dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Área número 4. Una familia saludable, creada para su propósito eterno, para expresarlo a Él. Génesis 1:26 al 28 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Área número 5. Finanzas liberadas, para cumplir su voluntad y así contribuir en toda buena obra. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. 2 Corintios 9, 7 al 10. Área número 6. Congregaciones fructíferas. Productividad es que se vea el incremento de su Hijo en todo lo que hacemos como comunidad. Efesios 4 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y área número 7, avance global del Evangelio, multiplicando y exportando a otros territorios la realidad del reino, colaborando con el avance de la verdad, edificando su casa en el mundo entero. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. 1 Pedro 2:5. Generalmente, la mente fragmentada compensa. No estoy haciendo esto, pero sí aquello. O no tengo esto ordenado, pero sí aquello. No hay que compensar sino ordenar. Todo es uno en orden. Todo nuestro ser como ofrenda. Vivamos como familias entregados como ofrendas a Dios para que Él haga lo que quiera con nosotros y no al revés, haciendo nosotros lo que queremos para Dios. Sacerdocio real es la manifestación práctica de Cristo. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14.
En el antiguo pacto, todo era temporal, visible, externo, pero en el nuevo pacto todo es eterno, interno, invisible y sobre todo permanente. Cristo ofreció una ofrenda para siempre y se ofreció a sí mismo. Él murió, resucitó, ascendió, todo está hecho y hoy intercede por nosotros. En el sacerdocio del antiguo pacto, todo era externo y pasajero, era cumplir leyes y reglas. El sacerdocio del nuevo pacto es interno y es eterno. Tiene que ver con administrar lo que Dios nos confía y para esa administración necesitamos fe, amor y gracia. Mediante la fe puedo ver a las personas como Dios las ve y acercarlas a Él. Por su gracia somos lo que somos, tenemos un tesoro en vasos de barro. Y por su amor depositado en nosotros podemos amar como Él nos ama y manifestaremos la vida de Cristo en todo momento y lugar. Hemos sido hechos sacerdotes para cortar distancia entre nosotros y Dios y entre las personas y Dios. Somos sacerdocio real representando al sumo sacerdote eterno que es Cristo. Hebreos 7, 22 al 28 dice: Por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Cristo es un sacerdote para siempre y portamos su naturaleza. Por eso somos sacerdocio real, porque el sumo sacerdote nos habita. Hebreos capítulo 9 nos dice: no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras. Las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Una de las funciones de Cristo como sacerdote, como vemos en Hebreos, es interceder por la iglesia. Y eso es lo que hemos recibido nosotros como sacerdotes reales. Debemos tomar su ejemplo en nosotros y acortar distancia entre la gente que se acerca a Dios y Dios mismo. Debemos ser una ofrenda, como lo vimos, pero también debemos cumplir la función sacerdotal de intercesión. Los intercesores no son una élite, no es un ministerio. Todos somos intercesores porque es una función sacerdotal. Aunque algunos se dediquen más que otros, la intercesión es una ofrenda, es algo que le ofrezco a Dios a favor de otros. Colosenses 4:2 al 5 dice Pablo: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Perseverar orando, agradeciendo e intercediendo por otros y por el avance del Evangelio, sin
Mirar nuestras propias necesidades es nuestro llamado. Pablo está preso, pero eso no le importa. Solo quiere anunciar con claridad el misterio de Cristo, aún estando preso. No habla de su injusto encarcelamiento, no pide por sus necesidades personales. Todo para él tiene que ver con el avance del Evangelio. Abraham frente a la inmoralidad de Sodoma y Moisés ante el error del pueblo son ejemplos de intercesores en humildad y respeto, apelando a la misericordia de Dios, poniéndose entre ellos y Dios, dispuestos a dar su vida a favor del pueblo, y Dios los oye. El sacerdote real ve las necesidades de los otros antes que las suyas propias. Debemos asumir nuestro rol de sacerdotes e intercesores. Para ser intercesores reales, debemos cambiar la mentalidad de oveja a sacerdote. La oveja es parte de un rebaño y esa, por supuesto, es nuestra realidad, pero tiene que ver con la etapa inicial del creyente, del recién nacido. La oveja piensa en sus propias necesidades. El sacerdocio tiene que ver con la madurez, como vemos en las cartas apostólicas. No vela por sí mismo, sino por las cosas y el propósito eterno de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 11. Estamos llamados a velar por los intereses de los demás. Como Cristo, ¿a quién portamos? Esto ya es parte de nosotros. Solo seremos como Cristo si maduramos en entender todo lo que ya nos fue concedido. Si entendemos todo lo que ya nos fue concedido, seremos maduros que disfrutan la plenitud en Cristo y se salen de ser el centro de las necesidades. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Colosenses 2:9. Debemos seguir trabajando para salir del centro y colaborar para que la iglesia saque del centro a las personas. El verdadero evangelio es Cristo. Él es el centro y en Él estamos completos. Solo esa posición de completo me llevará a ver las necesidades de los otros. El que está completo no necesita nada. Vivimos en una realidad consumada. Todo ya nos fue dado en Cristo. Solo debe ser descubierto, activado en nuestra vida. No necesitamos nada externo porque ya tenemos la plenitud de Dios habitando en nosotros. Esta es una de las principales oraciones apostólicas, que la iglesia sepa lo que ya le ha sido concedido en Cristo. Efesios 1, el apóstol Pablo ora: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien
da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Aún en el Getsemaní, en el peor momento de su vida, con una tristeza y angustia que se siente morir, Jesús está intercediendo y pone el querer de Dios por encima del suyo. Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, no está centrado en su propia necesidad. El amor y la obediencia lo lleva a mirar la necesidad de la humanidad y dar la vida. Jesús es nuestro ejemplo. Pero además vemos que en este momento trágico de su vida, invita a interceder a sus discípulos para no caer en tentación. Y ellos no pueden sostenerlo, ellos duermen, no pueden mantenerse despiertos. 3 veces les insiste, pero ellos duermen sin tomar dimensión del momento. Están adormecidos por centrarse en su propia necesidad en vez de estar despiertos y alertas para interceder por la realidad y necesidad del otro. Si dormimos, no vemos a Cristo. Somos sacerdotes para colaborar en el avance del Evangelio, más allá de las circunstancias personales. Somos sacerdotes para interceder con amor por la Iglesia, por una revelación más clara y exacta del Evangelio de Cristo, para que vea lo que ya le ha sido concedido. Somos sacerdotes para interceder por esta generación, para que acceda a la reconciliación en Cristo. Somos sacerdotes para hacer la expresión del amor de Cristo en nuestras familias en primer lugar y así para nuestra generación. Somos parte como familia de un pueblo de sacerdotes reales.